Buenas tardes ya con todos y todas. Muy agradecidos por su presencia aquí esta mediodía, tarde ya, en este conversatorio que tiene como propósito central poder abrir una discusión sobre un tema que nos atañe a toda la comunidad antropológica, tanto universitaria, no universitaria, profesional, de la antropología en el Perú, a propósito de la reciente promulgación el 19 de junio de este año de la modificación de la ley del Colegio de Antropólogos Profesional del Perú, que ha generado sorpresa por un lado, expectativa por el otro, y sobre todo controversia alrededor de los alcances de esta ley que creemos nosotros que ameritan una discusión mucho más amplia y mucho más pública, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu de esta mesa, de esta conversación que vamos a tener tres docentes, el profesor Luis Reyes, Nathalie Durán y quien habla, Pablo Sandoval, y la idea también es abrir un poco la mesa para poder intercambiar ideas y sobre todo propuestas de cuáles podrían ser los pasos siguientes respecto a la situación de la ley, su reglamento o posibles futuros escenarios de qué hacer con la reglamentación de la profesión de la antropología en el Perú. El orden que hemos acordado con Luis y con Nathalie es una primera intervención mía, luego seguiremos con Nathalie, con Luis, y cerramos con Nathalie, buenas tardes, con Nathalie, inmediatamente abrimos un poco la mesa para el diálogo abierto, ¿no? Yo había escrito unas líneas, y entiendo que también Luis y Nathalie, para podernos ordenarnos mejor con los tiempos, que paso a compartir con ustedes, ¿no? Una ley celebrada antes de ser discutida, ¿no? Comienzo con una declaración sencilla. Celebrar una ley no es lo mismo que analizarla, pero eso es exactamente lo que ha sucedido con la ley número 32667, promulgada el 19 de junio de 2026 para modificar la ley 24166, la cual reforma el marco legal del Colegio de Antropólogos del Perú. La celebración llegó antes del debate crítico, pero si queremos avanzar en la discusión debemos entonces abrir preguntas y formular cuestionamientos. Empiezo despejando falsas disyuntivas. La ley persigue objetivos que son, por sí mismos, legítimos. Quiere consolidar al colegio como un cuerpo jurídico de derecho público que tiene como fin, según sus patrocinadores, defender el patrimonio sociocultural y las lenguas originarias. También busca que los antropólogos colegiados participen de forma legal y vinculante en los procesos de gestión sociocultural de instituciones públicas y privadas. Estas son aspiraciones profesionales que un sector de antropólogos ha perseguido durante décadas para controlar una parcela del mercado laboral. Pero comprender los objetivos de una ley es una cosa y aceptar el diseño institucional a través del cual pretende lograrlos es otra muy distinta. Mi preocupación no se centra en lo que se declara o promueve en sus términos, sino en los mecanismos que introduce y en cómo podrían afectar a la disciplina misma. Sostengo que la ley plantea 5 riesgos. El primero es un intento de tecnocratizar el conocimiento antropológico, desplazando la investigación crítica por la producción de instrumentos técnicos de gestión. El segundo es un intento de subordinar la enseñanza universitaria a la lógica corporativa del colegio, comprometiendo así la autonomía de las universidades. El tercero crea un peligroso monopolio de mercado profesional centrado en el valor legal de la firma del antropólogo registrado del colegio. El cuarto, paradójicamente, excluye a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de las decisiones que la norma afirma tomar en nombre de sus intereses. Y quinto, es que provoca una concentración de poder discrecional en el colegio que no contará con el contrapeso de un sistema de transparencia, supervisión y rendición de cuentas. El riesgo para la antropología radica en que se distorsiona sus objetivos. Las deficiencias técnicas de la ley son el síntoma de un problema más profundo. Traslada el centro de gravedad del conocimiento crítico a la regulación corporativa de la práctica profesional. El debate que queremos asumir no debería centrarse en los aspectos técnicos de la ley o de su futuro reglamento.
Lo que realmente importa es la noción misma de antropología que subyace a esta reforma. Después de todo, el modelo de antropología que proyecta es la que nos coloca como mediadores culturales entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. El primer riesgo, la tecnocratización de la antropología. La antropología no es un campo de estudio basado en especialidades fijas como lo son la medicina o el derecho. Es lo opuesto, una disciplina donde dialogan necesariamente la historia, la política y la economía. Su fortaleza consiste en cruzar fronteras analíticas, no en cerrarlas. Alguien que investiga cosmologías amazónicas tiene que lidiar con la ecología política, la teoría del Estado y la crítica cultural. Alguien que trabaja en salud intercultural está tratando con historia económica, antropología médica y análisis del discurso. Esta transversalidad no es una debilidad metodológica, por el contrario, es una de las principales fortalezas epistemológicas de la disciplina. Sin embargo, el artículo 6 de la ley establece que el antropólogo colegiado que quiere ejercer y avalar instrumentos de gestión pública o privada debe estar calificado en el capítulo correspondiente de la especialidad. Además, la segunda disposición complementaria dispone que el colegio debe establecer instancias precisas de especialización. Ambas disposiciones transfieren a la antropología una lógica típica de profesiones cuya práctica depende de competencias altamente diferenciadas. Lo que es razonable para otros campos, por ejemplo, que un cardiólogo no opere el hígado o que un abogado penalista no litigue casos constitucionales, deja de serlo cuando se aplica a una disciplina, como la antropología, cuyo objeto es precisamente la diversidad de la vida social. El riesgo no es hipotético. Un investigador con 20 años de trabajo etnográfico en comunidades Shipibo-Conibo no podría firmar un plan de vida si, por ejemplo, su registro profesional corresponde a antropología andina o a gestión territorial. Su experiencia previa no contaría. Lo determinante sería la clasificación administrativa del propio colegio. Pero hay un problema más profundo y fundamental. Al certificar que los documentos firmados por un antropólogo colegiado tengan valor legal, la ley altera los incentivos que guían la práctica de la antropología. Favorece a aquellos que son contratados para producir planes de vida, diagnósticos socioambientales, evaluaciones de impacto o estudios de licencia social. ¿Quién produce esos documentos? El antropólogo colegiado. ¿A quién afecta con sus peritajes y evaluaciones? A las comunidades indígenas y campesinas. ¿Ellas participan o validan esos instrumentos de planificación? Todo indica que no. Para el colegio, los supuestos beneficiarios no deberían intervenir. Son el objeto decorativo de sus informes. Hace 17 años, junto a Carlos Iván de Gregori, discutimos cómo el giro neoliberal de la universidad permitió el desarrollo de una antropología tecnocrática, cada vez más orientada hacia las consultorías y progresivamente alejada de la producción crítica de conocimiento. Esta ley repite y legaliza ese camino. Y no porque el mercado o el Estado quiera imponernos sus criterios tecnocráticos, en realidad poco les importamos, sino porque el propio colegio cree que una ley puede crear un mercado de trabajo cautivo y exclusivo para los antropólogos. Para ello ha construido un marco normativo que privilegia la antropología tecnocrática sobre la investigación académica. Esta oposición artificial entre teóricos y aplicados empobrece toda la discusión. Segundo riesgo, la autonomía universitaria bajo una amenaza silenciosa. El segundo problema es menos visible, pero puede tener consecuencias mucho más profundas. No se relaciona solo con el ejercicio profesional de la antropología, sino que también afecta directamente a la autonomía de las universidades. El artículo 3 establece que para el ejercicio de la antropología en el Perú es obligatorio estar colegiado. Hasta ese punto la disposición parece clara. Lo que la ley nunca especifica ni define es lo obvio, qué se entiende por práctica profesional y cómo se delimita. Esa omisión es crucial. En el derecho administrativo, cuando se impone una norma sin especificar sus implicancias, la interpretación se traslada a la autoridad encargada de aplicarla. Y vaya sorpresa, esa autoridad es el propio colegio, a través de sus reglamentos y su estatuto. Es decir, la ley deja en manos del colegio la determinación de qué constituye práctica profesional y qué no. La cuestión entonces se vuelve legal y política. ¿Puede el colegio decidir que la enseñanza universitaria es práctica profesional y exigir, por tanto, la colegiatura para ejercer la docencia de antropología en las universidades? Nada en la ley lo prohíbe, pero nada lo autoriza expresamente. Esa ambigüedad es precisamente el problema.
La Constitución reconoce la autonomía de las universidades en sus dimensiones normativa, académica, administrativa y económica. La ley universitaria recogió este principio y garantiza que la universidad determine sus propios criterios de contratación, sus planes de estudio y la organización de sus programas académicos. Si el colegio interpretara la enseñanza como una práctica profesional, impondría un requisito externo para contratar docentes, un dominio que pertenece exclusivamente a las universidades, y las implicaciones serían desastrosas para la comunidad académica. Ya existen precedentes en diferentes universidades públicas donde se ha introducido el requisito de la colegiatura, lo que ha complicado los procesos de contratación y nombramiento docente. Si esa práctica se institucionaliza, las escuelas de antropología estarían sujetas a las decisiones de una corporación profesional ajena a la universidad. Y esa subordinación podría extenderse más allá de la contratación. No es difícil imaginar un escenario en el que el colegio busque determinar cuál es la formación más adecuada en las universidades. En los últimos años ha ido ganando fuerza la idea de que las escuelas de antropología deberían concentrarse en la enseñanza de habilidades relacionadas con la gestión de proyectos, la planificación socioambiental, el análisis de riesgos sociales y las relaciones comunitarias, desplazando las teorías antropológicas, la historia intelectual de la disciplina, el pensamiento crítico sobre el Estado y la producción de desigualdades o las múltiples formas de etnografía experimental. Como una vez escuché decir a un miembro del colegio, y lo cito, en las escuelas de antropología deberían enseñar más Excel y Atlas-T y menos Bourdieu y Lévi-Strauss. No se trata de negar el valor de estas herramientas, no hay duda de su utilidad profesional. El problema surge cuando se presentan como el núcleo de la formación y las escuelas de antropología comienzan a estructurar sus planes de estudio en torno a las demandas inmediatas del mercado, en lugar del conocimiento crítico. Ya se sabe, pero lo volvemos a repetir. La gestión necesita de profesionales con una buena formación crítica y académica, no meros técnicos que replican herramientas y metodologías. Una disciplina cuyo horizonte está definido por las necesidades de las consultorías deja de ser una disciplina crítica para convertirse en una técnica al servicio de intereses privados. También hay otro problema que la ley parece no haber previsto. El título profesional debe ser revalidado en una universidad peruana, según el artículo 1.3. Las consecuencias de esta decisión son difíciles de ignorar, especialmente para aquellos colegas cuyos estudios se realizaron completamente en el extranjero. Este artículo ignora el sistema actual de reconocimiento de títulos extranjeros que ya ejecuta la SUNEDU y lo reemplaza por un procedimiento, la revalidación, mucho más largo, burocrático, complejo, incierto y costoso. Si siguiéramos esa lógica restrictiva, la mayoría de las figuras más influyentes de la antropología contemporánea habrían encontrado serias dificultades para enseñar e investigar en el Perú. Claude Lévi-Strauss estudió filosofía, a Margaret Mead se le ocurrió estudiar artes liberales, Gregory Bateson fue más allá y estudió biología, Edmund Leach hizo lo propio con las matemáticas, y la superestrella de moda, Eduardo Vivero de Castro, estudió ciencias sociales antes de especializarse en antropología. Ninguno de ellos siguió el rígido itinerario profesional, lo que aquí llamamos licenciatura en antropología, que la ley define como una frontera infranqueable. Este es un problema que supera los casos individuales. La antropología ha sido históricamente un campo abierto de investigación que ha dado cabida a todo tipo de trayectorias e ideas. Convertir esa diversidad en un impedimento administrativo nos empobrece intelectualmente, obstaculiza el flujo internacional del conocimiento y desalienta el regreso de los investigadores peruanos que se han formado en el extranjero. Paradójicamente, una ley que pretende poner el foco únicamente en el filtro disciplinario socava uno de los principios que permitió su desarrollo, su cosmopolitismo intelectual. Tercero, el mercado cautivo. El tercer riesgo proviene de un impacto económico institucional que no ha recibido la atención necesaria. Al requerir la firma de un antropólogo colegiado para una amplia gama de instrumentos de gestión pública y privada de naturaleza sociocultural, el artículo 6 crea las condiciones para un mercado profesional regulado por una sola corporación. En ese mercado, el acceso a ciertas actividades ya no depende de la experiencia, la trayectoria académica o la calidad profesional, sino que queda condicionado por requisitos cuya definición, administración y supervisión están vinculados al mismo colegio que se beneficia de su aplicación. Esta no es una preocupación hipotética. Las experiencias de varios colegios profesionales en el Perú demuestran que ese tipo de esquemas puede favorecer procedimientos de habilitación e inhabilitación poco transparentes,
con especializaciones inflexibles y tarifas altas de colegiación. Se abre entonces el escenario de la oferta y demanda de evaluaciones certificadas que, como se ha visto en muchos casos, genera incentivos perversos. La intermediación innecesaria, la burocratización de la práctica profesional e incluso el alquiler o venta de firmas para respaldar consultorías e informes realizados por terceros que sirven para justificar intereses poco transparentes. ¿Qué justifica que las tareas de gestión sociocultural sean desarrolladas exclusivamente por antropólogos colegiados? Sabemos que en la práctica, sociólogos, trabajadores sociales, geógrafos, ingenieros ambientales, economistas y abogados trabajan junto con los antropólogos para elaborar estos documentos. La complejidad de estos procesos requiere enfoques interdisciplinarios, no monopolios profesionales. Pero no seamos ingenuos. Lo que está en juego aquí es el control corporativo de la profesión. Como dice la antigua canción, quítate tú para ponerme yo. El cuarto riesgo, los ausentes del proceso. Cierro con lo que considero el riesgo más grave e importante. Hay un problema que atraviesa toda la reforma y que, en cierto sentido, recapitula los anteriores: la ausencia de los actores directamente involucrados en lo que la ley pretende regular. La ley fue impulsada por una congresista que además era antropóloga egresada de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, es miembro del Partido Perú Libre. En el proceso no se consultó a universidades, escuelas de antropología, investigadores independientes, consultores ni a las instituciones públicas y privadas que tendrían que implementar la norma. Esta falta de deliberación es preocupante para una reforma que altera aspectos fundamentales de la práctica profesional. Pero la ausencia sustancial es otra. Los pueblos y organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, que han sido repetidamente invocados como los beneficiarios de la ley, no participaron ni fueron consultados en su redacción. No se involucraron en la discusión por la sencilla razón de que no hubo consulta pública. ¿Acaso no son ellos los directamente afectados, dado lo que está en juego no es otra cosa que la gestión de sus propios territorios? Esta ausencia no es solo una falla de procedimiento, expresa una relación jerárquica entre esta antropología y la sociedad. Durante décadas, la antropología crítica cuestionó las formas tutelares mediante las cuales el Estado y las élites y diversos intermediarios hablaban en nombre de los pueblos indígenas, sin reconocer plenamente su autonomía para tomar decisiones por derecho propio. Resulta paradójico considerar una reforma del colegio que promueve en los hechos una antropología extractiva. El colegio se comporta como una corporación profesional que certifica procesos que afectan directamente a ciudadanos indígenas, sin tan siquiera consultarles sobre el diseño de la norma, sus efectos y sus consecuencias. Como en la lógica de los antiguos mistis, no te preocupes, lo hacemos por tu bien. En esencia, la ley muestra una antropología de inspiración tutelar y colonial. Es una antropología ventrílocua, pues reproduce con exactitud la manera en que históricamente las élites y el Estado han intentado representar a los pueblos, hablando, interpretando y definiendo en su nombre, pero sin darles una voz propia. Este tipo de antropología concibe a los pueblos como simples sujetos a los que hay que redimir bajo la lógica tecnocrática del desarrollo. El colegio pretende que los antropólogos seamos simples mediadores culturales entre el Estado y el capital. Quieren burocratizar las esperanzas de desarrollo de los pueblos y negarles su legítima autonomía. Sus aspiraciones dependerán ahora de la firma del antropólogo colegiado, tal como antes dependieron en el Perú oligárquico del permiso del cacique rural, del favor del gamonal o de la misericordia del terrateniente. Lo que la comunidad académica debería exigir. Todos estos riesgos nos conducen al rechazo de la ley aprobada en el Congreso. Para tener una discusión honesta y abierta, la comunidad antropológica debería plantear al menos 4 demandas. Primera, aclarar qué se entiende por antropología profesional y delimitar la diferencia entre servicios profesionales, enseñanza universitaria e investigación académica. Solo el primero podría justificar, luego de una discusión plural y abierta, la necesidad de un registro obligatorio. El segundo y el tercero son áreas protegidas por la autonomía universitaria y la libertad de investigación. 2. Construir un sistema de especialidades compatible con la naturaleza interdisciplinaria y transversal de la disciplina. Lo que la ley llama capítulo correspondiente a la especialidad debe facilitar el ejercicio plural de la profesión y no fragmentar artificialmente un campo de conocimiento cuya principal fortaleza radica en su apertura. 3.
El colegio debe contar con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Una institución con el poder de controlar el acceso y la inhabilitación de la práctica profesional debe tener contrapesos proporcionales a las facultades que ostenta. Y 4, incluir a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes junto a sus organizaciones como participantes efectivos en el proceso de discusión de cualquier normativa que implique la regulación de sus propias vidas y territorios. La actual ley del colegio solo los toma en cuenta como beneficiarios abstractos. A fin de cuentas, ¿qué tipo de antropología queremos fortalecer? ¿La corporativa que secuestra la voz de los pueblos o la que acompaña sus luchas y aspiraciones? La antropología peruana, en los mejores momentos de su historia, realizó sus aportes más significativos cuando contribuyó al pensamiento crítico. Desafió la rigidez homogenizante del desarrollismo, documentó la violencia política cuando muchos preferían ignorarla, visibilizó demandas indígenas sistemáticamente excluidas del debate público y analizó múltiples desigualdades que otros discursos daban por sentadas. Esa tradición intelectual no se originó por la regulación corporativa de la profesión. Se construyó desde la universidad, desde el compromiso y la escucha de las organizaciones sociales, desde la investigación a largo plazo, desde la libertad de enseñanza y desde la capacidad de generar conocimiento incómodo que los poderes establecidos jamás han aceptado. Por esta razón, el debate actual no se reduce a quienes defienden la profesión versus quienes defienden la libertad académica. El Colegio de Antropólogos podría fortalecerse y mejorar las condiciones de la profesión en la gestión pública y privada. Pero esos objetivos solo serán válidos si protegen el núcleo ético de la disciplina, el trabajo junto a los pueblos y no a sus espaldas, en condiciones de libertad para investigar, enseñar y producir conocimiento crítico sin subordinarlo a intereses corporativos. Una disciplina que depende de una corporación para definir quién puede investigar, enseñar o intervenir públicamente no es una mejor disciplina. Puede ser simplemente una antropología regulada y menos libre. Y una antropología regulada siempre corre el riesgo de convertirse en una antropología domesticada. Esto es, en última instancia, lo que está ahora en juego. Gracias. Entonces ahora paso la palabra a Luis para continuar con la conversación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo también voy a leer para poder respetar los tiempos. Creo yo que antes de hacer un análisis, intentaría hacer un pequeño análisis de esta reforma de ley, pero primero voy a situar el terreno sobre el que esta reforma va a operar, va a actuar. Y para ello me gustaría comenzar mencionando que es evidente, creo, para los que somos parte de la Escuela San Marquina y en general de la comunidad antropológica en el Perú, que la formación universitaria en antropología actualmente y desde siempre ha sido un espacio bien reducido. Solo un puñado de universidades ofrece la carrera a nivel nacional. Perdón. ¿No? Tenemos, por ejemplo, a San Marcos, a la Federico Villarreal, a la PUC, la UNSA de Arequipa, la UNSAC de Cusco, la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, la de Toribio Rodríguez de Mendoza y la Universidad de la Amazonía Peruana en Iquitos y la del Centro en Huancayo. Son 10 escuelas para un país de la diversidad sociocultural y territorial del Perú. Esto quiere decir que de verdad es un dato que merece atención en esta discusión. Dentro de este pequeño universo, nosotros somos conscientes que la tasa de titulación, sobre todo en instituciones públicas, es bastante baja. En San Marcos, esto es constatable a partir de una investigación que nuestro colega Federico Helford realizó hace unos años. ¿A qué se debe esto? Pues es materia de interpretación, ¿no? Algunos colegas, sobre todo los colegas de mayor edad y que no tienen un recorrido internacional tan fuerte como otros, explican que los estudiantes no se esfuerzan lo suficiente. Eso es para ellos en su mente lo que está sucediendo, que por eso no se titulan los chicos. Pero los propios estudiantes apuntan a que es un problema estructural de costos particulares de la carrera y no a una falta de compromiso. Hace poco, por ejemplo, conversaba con un estudiante que es estudiante de beca 18 y me decía que estaba haciendo malabares para pagar sus gastos de vida, juntar dinero para su trabajo de campo, que suele realizarse en vacaciones,
y para su titulación, que es costosa incluso en universidades públicas y que llega solo después de una tesis que en contextos de precariedad económica se posterga porque compite con la necesidad de generar ingresos. Si esta situación es la de una estudiante becada, imaginemos la de quienes no tienen el privilegio de tener una beca durante sus 5, 6 o 7 años de educación de pregrado. Es en este contexto este contexto el que se tendría que haber considerado antes de añadir la colegiatura como una nueva barrera económica, colegiatura obligatoria y temporal, al camino ya largo hacia el ejercicio profesional de la antropología. La brecha entre quienes cuentan con el respaldo económico y quienes no lo tienen se profundizará. Y este efecto se agudiza en poblaciones indígenas y campesinas, donde la barrera también es geográfica. En casi 20 de las 26 regiones del Perú no existe una escuela de antropología, y quienes desean estudiar obviamente deben migrar con todos los costos que eso implica. Hay además un problema de reconocimiento. El colegio exige la licenciatura en antropología sin importar si la persona tiene maestría o doctorado en la disciplina. Pensemos en un joven campesino de Cajamarca que estudió educación en su pregrado porque no había antropología en su región y hoy cursa con esfuerzo una maestría en antropología, con la intención de acompañar a su comunidad campesina frente a la actividad extractiva en su territorio. Si el sistema no lo reconoce como antropólogo por no tener esa licenciatura, negada por las desigualdades estructurales que como antropólogos deseamos combatir, ¿qué lugar le queda dentro del marco que esta ley construye? Esto no sería una anomalía si se resolviera de otro modo. Como ya dijo Pablo, muchos de los padres y madres de la antropología, en este caso podemos mencionar a Malinowski y Levi-Strauss a nivel internacional, o a nivel nacional Luis Valcárcel, que era bachiller en ciencias políticas y administrativas, o Albert Giesecke, que era educador estadounidense que vino a trabajar acá en temas vinculados a la antropología y que ha tenido una amplia influencia en la antropología peruana, no estudiaron antropología en su pregrado y son parte constitutiva de la disciplina tal y como la conocemos hoy. Exigir, por lo tanto, un itinerario único y rígido es una decisión de diseño institucional discutible y no una condición inherente a la práctica antropológica. El contexto actual también se ve marcado por una tendencia a la baja en las matrículas, mientras carreras afines de perfil más aplicado, como gestión pública, crecen. Planteo esto como hipótesis a verificar, ya que no tengo los datos, que de confirmarse, en todas las otras universidades, las nuevas barreras que esta ley introduce podrían acelerar esa migración, dejando la antropología reducida a quienes pueden costear permanecer en ella hasta colegiarse. A nivel internacional, el mercado laboral vinculado a la antropología se ha vuelto progresivamente interdisciplinario y fluido, respuesta a un mundo que exige marcos flexibles y no estructuras burocráticas cerradas sobre sí misma. El modelo que propone el colegio va en dirección contraria. Es, desde mi perspectiva, un modelo pesado y poco ágil que corre el riesgo de volver menos competitiva la antropología peruana. Cabe preguntarse si la respuesta institucional a esa pérdida de competitividad busca, más que fortalecer la capacidad de la disciplina para adaptarse, asegurar que el control sobre las pocas oportunidades laborales existentes queden en manos de unos cuantos miembros del colegio. Es una lectura posible, no una afirmación sobre las motivaciones de quienes impulsan el proyecto, y la dejo planteada para que la audiencia la evalúe con sus propios criterios. Es a la luz de este contexto que conviene leer 3 riesgos que aumento a los 5 riesgos de Pablo, algunos conversan con ellos, que plantea esta reforma de ley. El primer riesgo es sobre el artículo 1 y la legitimidad del proceso. El artículo 1 de la ley modifica el artículo 2 de la norma original del colegio. Entre sus nuevas facultades, cito literalmente porque son materia de este riesgo. B, dice, vigilar el ejercicio profesional con ética y eficiencia y ejercer las facultades de inspección y normativas que sean necesarias dentro de los límites que fije el estatuto institucional. C, elaborar su estatuto, reglamento y su código deontológico para el correcto desempeño de la profesión de antropología y sus agremiados. Leídos aisladamente, ambos incisos son intachables. Sería difícil argumentar que la disciplina no necesita mecanismos de calidad y responsabilidad. El problema radica en la distancia entre lo que una norma declara ser y el camino por el cual llegó a existir. Para ello es importante mencionar que según el IEP, Instituto de Estudios Peruanos, la desaprobación del Congreso se sostuvo entre 85% y 93% durante buena parte del 2022 al 2025, y en enero del 2026 se ubica en 87%. Una norma que se erige como garante de la vigilancia ética de una profesión
fue aprobada por un cuerpo legislativo que la ciudadanía no reconoce como representativo de sus propios intereses. Ahí se levanta la pregunta procedimental en la que se concentra el déficit de legitimidad de la reforma. ¿Puede una ley que se presenta como garante de ética sostener esa pretensión si es que ella fue aprobada por insistencia, esto es decir, tras haber sido observada por el Poder Ejecutivo y sin consulta previa a las universidades, a las escuelas de antropología, a los investigadores independientes y sobre todo a las poblaciones indígenas y campesinas que invoca como destinatarias últimas de los servicios que pretende regular? Y aquí yo creo que hay una contradicción de la especialización. Un tercer inciso abre una paradoja no anticipada que aquí denomino la contradicción de la especialización. Esta nueva ley nos dice de promover la especialización y actualización de sus colegios, de sus colegiados en las diferentes áreas del ejercicio profesional. El enunciado otra vez es impecable en el papel, pero ¿quién dentro del colegio va a impartir capacitaciones en antropología de la ciencia, por ejemplo, o antropología de la inteligencia artificial, o antropología del UX, experiencia de usuario? Ramas que hoy en día no tienen masa crítica de profesionales formados en este campo en nuestro país. Si la respuesta es convocar a profesionales de otras disciplinas que ejercen la investigación antropológica sin licenciatura en antropología, el colegio enfrenta una contradicción propia. Es decir, si esos mismos profesionales incurrirían en el ejercicio ilegal al practicar fuera de la colegiatura este tipo de antropología, ¿no estaría el colegio, al invitarlos a capacitar a sus agremiados, validando lo que pretende sancionar? Y si se limita a capacitar con sus propios recursos, ¿cómo es que promueve la especialización en campos donde todavía no existen colegiados formados para dictar estos cursos? Esto es una tensión sin resolver. O el colegio amplía su noción de quién puede enseñar, contradiciendo su lógica de exclusividad, o mantiene esa exclusividad y renuncia a formar a sus colegiados donde la disciplina más lo necesita hoy en día. Otro punto, ¿quién decide los límites de la disciplina? Un cuarto inciso revela la tensión de fondo que atraviesa toda la reforma. Nos dice, en el punto E, promover por intermedio de su máxima instancia nacional propuestas de iniciativas legislativas que contribuyan al desarrollo integral y sostenible de la sociedad en materias competentes a su disciplina y de carácter interdisciplinario en los casos que compete. ¿Quién decide cuáles son las materias competentes a la disciplina antropológica? La ley añade que el colegio puede actuar de carácter interdisciplinario en los casos que compete. Y es esa cláusula la que abre la puerta más ancha del artículo. Si el propio colegio determina qué cuenta como materia suya y decide además cuándo un asunto compete a un abordaje interdisciplinario, no existe límite externo que contenga esa expansión, ya que el colegio se convierte en juez y parte. Aquí aparece la contradicción central. A lo largo de la ley, el colegio construye un cerco cada vez más estrecho alrededor de lo que cuenta como práctica antropológica legítima. Licenciatura específica, colegiatura, especialización por capítulo, una lógica de fronteras bien vigiladas. Pero en este inciso se reserva la potestad de salir de esas fronteras cuando le convenga, para intervenir en materias de otras disciplinas bajo la etiqueta de lo interdisciplinario. Es una asimetría de origen. Exige a los demás una definición estricta de quien puede practicar antropología, pero se reserva para sí la libertad de practicar, cuando lo estime pertinente, ejercicio interdisciplinario sin licencia. Otros colegios cuyo campo se cruza con el nuestro, el de sociólogos, por ejemplo, podrían observar qué uso se le da a esta cláusula, porque ese mismo criterio, aplicado en reciprocidad, podría invadir terrenos que hoy el colegio considera parte de su exclusiva jurisdicción. El segundo riesgo, sobre el artículo 3 y la pregunta que nadie responde. La ley incorpora un nuevo artículo, el número 3, que dice, para el ejercicio de la profesión de antropólogo en todo el Perú, es requisito estar colegiado en el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú. Como dijo Pablo, ¿qué es exactamente la profesión del antropólogo en todo el Perú? La norma exige la colegiatura para ejercerla, pero nunca traza el contorno de lo que exige colegiar, y esa tarea, por default, queda en manos de quienes integran el propio colegio. Ahí está el punto central del segundo riesgo. La definición no solo está ausente, sino que al estarlo, la ley le concede a una institución la potestad de decidir desde dentro y sin consulta los límites de una práctica que atraviesa territorios diversos. Si esa definición no se construye de manera inclusiva, el ejercicio de definir la disciplina replica en miniatura el mismo problema de legitimidad señalado al inicio.
Decisiones que afectan a muchos, tomadas por pocos, sin preguntar a quiénes deberían tener la primera palabra. En este caso, las poblaciones con las que la antropología trabaja. Basta con estas preguntas que la práctica cotidiana nos plantea como antropólogos y antropólogas todos los días para poner a prueba esta definición ausente. Hacer encuestas y entrevistas para una empresa privada es ejercer la profesión de antropólogo. Acompañar a comunidades indígenas andinas en la delimitación de sus tierras comunales o en la gestión de un sitio arqueológico en su territorio es única y exclusivamente profesión del antropólogo. ¿Trabajar como relacionista comunitario es única y exclusivamente profesión del antropólogo? ¿Escribir un artículo científico sobre identidades LGBTIQ junto a una organización queer limeña es únicamente perteneciente al campo del antropólogo? Ninguna de estas preguntas tiene hoy una respuesta escrita en la ley. Es una decisión política que la norma delega a la institución que más se beneficia de trazar esas fronteras a su conveniencia. Mientras esa definición no exista y mientras no se construya con la participación de quienes ejercen la disciplina en sus márgenes más diversos y de las poblaciones a las que dice servir, el artículo 3 no está regulando la profesión. Todo lo contrario, está autorizando a que alguien, todavía sin rostro definido, la invente a su medida y conveniencia. El tercer y último riesgo, sobre el artículo 6 y el antropólogo como fiscal de la cultura. La ley incorpora un nuevo artículo, el artículo 6, que establece lo siguiente. Las instituciones públicas y privadas, en atención a las características socioculturales y territoriales de la población a la que le brindan los servicios, incorporan la participación profesional de un antropólogo en los procesos de formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas, planes de desarrollo concertado, planes ambientales, planes de vida, así como programas y proyectos de índole social y cultural. Dichos instrumentos deberán contar con la firma de un antropólogo titulado, debidamente colegiado y habilitado en el capítulo correspondiente a su especialidad profesional. Leas el contexto que este artículo dibuja entre líneas. Habla de características socioculturales y territoriales. Habla de planes de vida, de poblaciones a las que se brindan servicios. Es el vocabulario propio de la gestión de territorios indígenas y campesinos, el lenguaje de la consulta previa y de los estudios de impacto socioambiental, de los proyectos extractivos que necesitan un sello que certifique que alguien foráneo, normalmente un mestizo urbano o blanco, entendió a la población afectada. Si la noción de profesión de antropólogo que subyace a esta norma es la del profesional urbano, mestizo blanco, que va hacia los pueblos indígenas a interpretarlos, certificarlos y firmar en su nombre, entonces la ley construye no una garantía de calidad técnica, sino una figura que se erige como el fiscal de la cultura y el árbitro del destino de esos pueblos, sin preguntarles si desean ese arbitraje. ¿Este tipo de accionar es contemplado y aceptado por el código de ética con el que se maneja el colegio? ¿Es parte del código de ética del colegio hacer caso omiso a la ley de la consulta previa? Hay además un riesgo económico concreto. El mecanismo de la firma habilitante no es novedad peruana. En otros colegios se ha documentado el mismo patrón. La colegiatura es difícil de alcanzar para quienes egresan, y quien logra colegiarse cobra por el peso legal de su firma, mientras quienes no la tienen pagan el llamado derecho de piso, trabajando por debajo de su valor real hasta lograr su propia habilitación. Si esta ley repite esa arquitectura sin proponer mecanismos que impidan su repetición, no está corrigiendo un problema de calidad profesional. Está institucionalizando una estructura de explotación entre pares con el aval propio del Estado y de nosotras como antropólogos. Ese riesgo se agrava con los pueblos indígenas y campesinos. Muchas comunidades forman o están formando a sus propios profesionales, jóvenes que por falta de escuelas cerca de sus territorios y por los costos ya descritos, estudian usualmente primero otras carreras y llegan tal vez después a la antropología con la intención de representar a su comunidad. Si esa comunidad decide ser representada precisamente por esa persona, alguien con quien comparte historia, lengua y territorio, por ejemplo, y la ley le impide ejercer esa representación por no tener la licenciatura específica que exige, tenemos que admitir que estamos imponiendo nuestros intereses disciplinares sobre los pueblos con los que trabajamos. Los pueblos, en su mayoría, ya no podrán trabajar con los antropólogos que elijan, sino con uno colegiado con el que quizás nunca han tenido acercamiento previo, que llega no porque la comunidad lo eligió, sino porque la ley lo puso primero en la fila. Si el patrón de otros colegios se repite aquí, no es descabellado imaginar que ese antropólogo termine beneficiándose del trabajo de campo y el conocimiento situado de sus propios pares indígenas y campesinos, quienes por razones estructurales y no por falta de mérito no lograron licenciarse y por lo tanto colegiarse.
Asimismo, el argumento central que esgrime el colegio es que esta ley ampliará las oportunidades laborales para los antropólogos. Pero si ese fuera realmente el objetivo, la estrategia elegida resulta contradictoria. Hacer obligatoria la colegiatura tanto en el sector privado como en el público no crea nuevos empleos. Regula quién puede ocupar los que ya existen. Ampliar un mercado y restringir el acceso a él son operaciones distintas, casi opuestas, y la ley parece hacer solo lo segundo. Si el objetivo genuino fuera ampliar la demanda de trabajo antropológico, existen mecanismos que sí la amplían. Líneas de carrera pública vía Servir, que hoy cubren perfiles de especialista social en ministerios y gobiernos regionales, casi siempre con sociólogos o abogados, cuando podrían priorizar formación antropológica para interculturalidad y gestión de conflictos socioambientales. O el financiamiento de equipos de consulta previa bajo la Ley 29785, que no exige colegiatura de ningún tipo y que con mayor presupuesto generaría demanda real de antropólogos sin tocar el tema de colegiatura. Que se haya optado por priorizar la colegiatura obligatoria en vez de esas alternativas es un dato que revela, creo yo, las prioridades e intenciones que se han tenido al presionar al Congreso para que se apruebe esta ley por insistencia entre gallos y medianoche. Y con esto concluyo. Los tres riesgos presentados son manifestaciones de un mismo problema de fondo. Una reforma que se proclama garante de ética fue construida sin consulta a quienes forma, a quienes regula y sobre todo a quienes dice servir. Esa ausencia de participación se repite en cada nivel de la norma, en la legitimidad de su origen, en la definición inexistente de lo que regula y en la autoridad cultural que le otorga al antropólogo colegiado frente a los pueblos indígenas y campesinos. El resultado previsible no es una disciplina más rigurosa, sino una disciplina más cerrada, monopolizable y por ende corrompible, la cual añade barreras económicas y geográficas a quienes ya enfrentan las mayores dificultades para estudiar y titularse, que profundiza la contradicción entre exigir un itinerario único y reconocer la trayectoria plural que se ha construido a la antropología y que concentra en una sola corporación profesional la potestad de decidir quién puede hablar, con qué autoridad y en nombre de quién. Sé que ninguna de estas preguntas tiene todavía una respuesta escrita, ya que hay 60 días para la implementación de la ley. Sin embargo, considero que el riesgo no es solo que las reformas fallen en sus propios términos, sino que tengan éxito en los términos equivocados, que hoy aparentemente este colegio defiende. Los términos de quienes buscan administrar el acceso a las pocas oportunidades que ya existen, antes que ampliar las que la disciplina podría ofrecer a un país tan diverso como el nuestro. Si el colegio quiere ganar la legitimidad que hoy le falta, tiene a la mano el camino más coherente, el cual es abrirse al diálogo desde los propios principios de su código de ética. El artículo 1 del Código de Ética del Colegio de Antropólogos define al antropólogo como un profesional de y para la sociedad. El artículo 3 exige obrar con honradez y buena fe e intervenir en asuntos solo cuando tenga la libertad moral para hacerlo. El artículo 7 llama a apoyar a las instituciones comunales, manteniendo la más plena autonomía en aras del libre ejercicio y dignidad profesional. Ninguno de esos tres principios se cumpliría si la norma se construye sin consulta a la sociedad a la que dice servir, sin la libertad moral de haber escuchado a las comunidades antes de legislar sobre ellas y sin la autonomía de quienes, dentro de y fuera del colegio, todavía no tienen voz en este proceso. Pedir que el colegio dialogue no es una exigencia externa a su propio marco ético, es más bien pedirle que lo cumpla con la misma exigencia con la que se lo pide a cada uno de sus agremiados. Gracias. Sí, pero él nos va a ayudar a pasarlo, ¿no? Excelente. Buenas tardes ya. Bueno, yo también con mis colegas voy a leer, pero hice un PPT que va a reforzar un poco lo que digo y espero que no los aburra tanto. Yo sé que estamos en horario casi de almuerzo, pero pues lo que voy a conversar hoy día, lo que vamos a conversar va a complementar, está complementando mucho lo que ya dijo Pablo y lo que nos ha comentado Luis. Yo titulé en mi ponencia, ¿no? La ley 3267, el espejismo de la profesionalización, apuntes críticos desde la antropología peruana. Pongo apuntes críticos porque además ha sido construido este texto no en solitario, como solemos hacer los antropólogos, sino un poco en comunitario, hablando con algunos colegas, hablando con personas no solamente del Perú, sino también de otros lados, que me ayudaron
a poder construir y ver diferentes aristas, y también con mi espíritu de estos días, un poco en depresión política y un tanto conspiranoica. Así que tomen en cuenta estas advertencias al momento de escuchar lo que les voy a decir. En la primera diapositiva, por favor. La implementación de la Ley 32667 representa un momento crítico para la antropología peruana, no solo por sus implicancias administrativas, sino por la concepción de la disciplina que la disciplina busca imponer. Quiero proponerles analizar esta norma más allá de sus aspiraciones declaradas de defensa del patrimonio sociocultural, porque el diseño institucional que consolida plantea una serie de paradojas que debemos discutir abiertamente. La ley no es solo un asunto de quienes ya ejercemos hace años y podemos, en el peor de los casos, seguir trabajando bajo otras figuras. Es sobre todo un asunto de quienes lo van a ejercer, ¿no? Y en qué condiciones y bajo qué costos. Ya también Luis, el profesor Reyes nos ha comentado un poco de los costos que implican. Más allá, también hay cuotas que se tienen que pagar en un colegio, ¿no? Antes incluso de haber firmado su primer informe como antropólogo legal. Esta ley no crea la colegiatura obligatoria de la nada, tiene un antecedente en 1985, la ley 24166, que ya también lo había comentado Pablo, ya exigía la colegiatura para el ejercicio de funciones antropológicas vinculadas al sector público, reforzada por el Decreto Supremo 01287 y la Resolución Suprema 22389. Lo que hace la ley 32667 es otra cosa más grave en cierto sentido. Generaliza la obligatoriedad en todo el Perú sin matiz sectorial que tenía antes y blinda el aparato institucional que la sostiene con facultades de inspección y mandato de firma habilitada que antes no tenía en este nivel de detalle. Estamos ante la profundización de un modelo que ya lleva como 4 décadas funcionando y que ya nos ha dado señales de lo que produce. El Colegio Profesional de Antropólogos de Lima es heredero directo de la ley de 1985 y ha enfrentado denuncias públicas de colegiatura irregular, un padrón nacional cuestionado, incluso una directiva paralela surgida de disputas internas entre colegas que no lograban consensuar sus intereses particulares. No es una advertencia hipotética, es a menor escala lo que produjo el diseño institucional que ahora se amplía a nivel nacional. Ojo, eso tenemos que tener bastante en cuenta. Ahora la siguiente diapositiva, por favor. Entonces yo no quería centrarme solamente en el Perú, sino quería traer como propuesta diferentes casos, 3 casos que me parecieron emblemáticos y que nos dan luces que no solamente la colegiatura estatal es el camino. Entonces, para eso he traído 3 casos que ejemplifican, que es el caso de México, el caso de Argentina y el caso de Brasil, que además son 3 de los lugares donde la antropología tiene un mayor peso, desarrollo. En México, pues, la antropología fue la niña bonita de los ojos del Estado por mucho tiempo. Entonces, empecemos por México. El Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, llamado CEAS, existe desde 1974 y fue reconocido oficialmente en 1976. Y su membresía es voluntaria. Se define por requisitos académicos y éticos evaluados en asamblea, no por la habilidad, no por una habilidad sin la cual sea ilegal ejercer. En el 2014 se discutió en el Senado mexicano la Ley General del Ejercicio Profesional que habría impuesto la colegiatura y certificación obligatoria a todas las profesiones del país, antropología incluida. El gremio antropológico mexicano no se quedó al margen. La discutió en asambleas, en el marco de un Congreso Nacional, con cartas públicas dirigidas al colegio y esa iniciativa no prosperó. No es que México nunca se haya hecho esta pregunta, es que cuando el Estado la planteó, la disciplina se organizó para responderla colectivamente y la respuesta fue no. Ese es el antecedente que de verdad me interesa traer en la discusión, no la ausencia de un debate, sino un gremio que frente a una amenaza parecida a la de hoy que enfrentamos nosotros,
se la planteó, la discutió y en este caso la frenó. En el caso de Argentina, que lo traigo porque me pareció bastante interesante, no es un caso uniforme y también aquí la precisión importa. El Colegio de Graduados de Antropología, que es el ente rector, a nivel nacional, es una asociación civil sin matrícula. No controla quién puede ejercer o no la antropología, pero en una región, en Jujuy, existe desde hace años un colegio provincial con matrícula obligatoria por la ley para ejercicio de la antropología. En Catamarca y Tucumán existen igualmente colegios provisionales creados por una ley con matrícula obligatoria que alcanzan al menos a la arqueología y en algunos casos a la antropología en general. Sobre todo a la arqueología porque en las zonas de Catamarca y Jujuy hay vestigios arqueológicos que tienen que ser cuidados, sobre todo de las empresas extractivas. Y por eso se propuso esa colegiatura obligatoria. Lo que quiero subrayar no es tanto la existencia de la colegiatura obligatoria de esas provincias, sino cómo se llegó a ella. No por decreto nacional, sino después de años de paneles, congresos, debates horizontales entre carreras, asociaciones, colegios, poblaciones indígenas. Existen en Argentina, por cierto, incluido un panel dedicado específicamente a la pregunta en el 12º Congreso Argentino de Antropología Social en el 2021, perdón. Es un proceso que me resulta puntual y que marca una diferencia con lo que estamos viviendo en el Perú, donde esta ley ha salido sin consulta a ninguno de los agremiados, como ya lo dijeron mis dos colegas, ¿no? Brasil ofrece una matiz parecida. La Asociación Brasileña de Antropología es voluntaria y nunca ha exigido una colegiatura para ejercer, pero eso no significa que haya renunciado al control de la calidad. Mediante la resolución propia, acredita a las personas asociadas habilitadas para elaborar peritajes antropológicos, los informes que se usan, por ejemplo, en procesos judiciales sobre las tierras indígenas y quilombadas, exigiendo maestrías y doctorados, trayectorias reconocidas en la disciplina, sin que el Estado sea quien fije ese criterio. La regulación es un campo de disputa vivo en toda Latinoamérica y lo que la distingue en cada país es si esa disputa se resuelve en asambleas, en colegios, en paneles entre colegas, tenemos un CONEAN y no se ha discutido, ¿no? O como aquí lo resuelve el Congreso de la República sin consulta previa al gremio, ni a los pueblos indígenas, ni que, pues, se supone dice defender la ley. Se puede construir una organización profesional sólida con recursos y capacidad de representación gremial sin convertir la colegiatura en un requisito legal para poder trabajar. El prestigio en estos modelos no emana de la licenciatura que la da el Estado, sino de la producción académica y del debate entre pares. Y cuando la colegiatura obligatoria aparece porque la propia disciplina deliberó y la construyó desde abajo, no porque el Congreso la impuso desde arriba. Son comunidades de práctica que incluso cuando terminan regulándose lo hacen por decisión propia. Y acá seguimos, entra uno de mis puntos centrales, que es esta idea de la paradoja del control en un Estado que se dice neoliberal. El discurso que ha acompañado la reforma del Estado peruano en las últimas décadas es en lo esencial un discurso de libre mercado, como nos lo han dicho hasta el cansancio, que cualquier persona compita, que ofrezca sus servicios. El Estado no pone trampas, sino lo fomenta. Cualquier hijo de vecino puede hacer empresa en este país con 30 o casi 40 años de neoliberalismo. Sin embargo, ese mismo aparato estatal viene multiplicando en la misma década colegios profesionales con potestad de habilitación obligatoria. Y tenemos varios casos. En el 2022 tenemos la ley de los colegios de historiadores, el de politólogos, ahora muy cerquita a la nuestra, la ley de colegio de artistas y bueno, la nuestra de antropólogos. Entonces no somos casos aislados y eso es algo que tenemos que ver en cuenta, tenemos que tener en cuenta siempre que hacemos nuestras investigaciones. El Perú no es un caso aislado, la antropología tampoco es un caso aislado. Entonces es una paradoja que hay que leer en sus propios términos, porque ahí se revela cómo opera realmente el poder del Estado que se dice neoliberal.
no es un Estado que se retira y que deja hacer el mercado. Ya no forma, no emplea, no garantiza plazas y al mismo tiempo delega en cooperaciones profesionales la función de decidir quién puede entrar a competir en el mercado que dice haber liberado. Es el control es un control que no se ejerce prohibiendo, sino habilitando. Quien tiene la firma, simplemente, si no la tiene, simplemente no existes para el sistema. En términos Foucaultianos, esto es lo que se llama gubernamentabilidad, un poder que no necesita vigilar a cada uno de los antropólogos uno por uno, porque le basta con controlar la llave de entrada a la profesión y dejar que sea el colegio de antropólogos quien administre la disciplina de adentro. Ese biopoder es un biopoder en su forma más silenciosa, decidiendo quién puede hablar con autoridad sobre la vida de los demás. En el 2022, como ya había dicho, se creó el Colegio de Historiadores del Perú y ya entonces se generó el mismo malestar por la falta de consulta al gremio que hoy escuchamos en la antropología. Y hasta el día de hoy los historiadores se vienen quejando de su colegio. En el 2024 se promulgó la ley 32147 que crea el Colegio de Politólogos del Perú y declara la obligatoriedad de la colegiatura para ejercer las ciencias políticas. La reacción en su momento fue casi un espejo de lo que vivimos hoy nosotros. La Asociación Civil Politay, conformada por estudiantes y egresados de ciencias políticas de la PUC y colectivos de otras universidades del país, se pronunciaron en contra antes de que la ley fuera aprobada, denunciando que se les imponía una cuota y una barrera de entrada al mercado laboral sin que se les hubiera consultado. El Colegio de Sociólogos del Perú, por su parte, opera desde hace años bajo esta obligatoriedad. Politólogos, sociólogos, historiadores, antropólogos, 4 disciplinas que en apenas 4 años han pasado o están pasando por esta misma transformación institucional, casi siempre con el mismo reclamo de fondo desde dentro del propio gremio. No hubo una consulta antes de imponérnosla. Hay que decir que en el Congreso circula desde el 2023 un proyecto de ley, el 8112-2023 CR, que busca declarar la colegiatura y habilitación obligatoria para todos los profesionales titulados por la universidad del país, en cualquier disciplina sin excepción. Lo que estamos discutiendo hoy sobre la antropología es, en ese sentido, apenas una pieza en un proyecto profesional bastante más ambicioso que ya tiene nombre y expediente legislativo. Dije que estaba conspiranoica. Ahora, veamos un caso más reciente. El 13 de junio de este año se publicó la ley 32645, que crea el Colegio de Profesionales de Artistas del Perú. Fue una ley que el Poder Ejecutivo ni siquiera promulgó dentro del plazo constitucional. Tuvo que publicarse por mandato del artículo 108 de la Constitución ante su silencio y que ha generado el rechazo inmediato dentro del propio gremio. Se exige un título profesional para colegiarse, lo que deja a creadores y creadoras que no hayan pasado por una universidad o un instituto de artes como fuera de este colegio, y no ejerciendo su profesión. En los días posteriores a su publicación, cantantes, actrices, colectivos artísticos, asociaciones peruanas de autores y compositores, en coordinación con diferentes congresistas, han presentado un pedido de derogatoria y se han pronunciado en contra de esta ley. Ese es el mismo patrón que vemos en la ley 32667. Sellos administrativos que exigen la titulación formal en gremios que, a diferencia del derecho o la medicina, no tienen tradición de riesgo público inmediato que justifique la creación de un colegio. Y la propia discusión en el Congreso durante el debate por insistencia de nuestra ley ya tenía esta concesión. Imagínense quiénes fueron las que se opusieron a esta derogatoria. Dirán ustedes, Ruth Luque, o pues, los congresistas de Perú Libre, el partido de Izquierda Real, ¿no? No, ellos fueron los que la propusieron. Fue la congresista Norma Yarro, de Avanza País, cuestionó la colegiatura obligatoria, pues genera más burocracia en entidades públicas y municipales. Llegó al decir que hoy se necesita el visto bueno de un antropólogo hasta para la construcción de un edificio.
Y el congresista Jorge Maticorena, de Alianza para el Congreso, advirtió que algunos colegios profesionales se han convertido en instrumentos de poder que generan conflictos internos y prejuicios a sus propios agremiados. El cuestionamiento que les traigo hoy no nace únicamente de la academia, ya estaba, aunque minoritario, dentro del propio Congreso que aprobó la ley. Recordemos, es un Congreso neoliberal que justamente está aprobando una ley que va contra este principio liberal. Por eso hablo de paradojas neoliberales. Quiero señalar un punto donde esta paradoja deja de ser abstracta. El artículo 6 de la ley exige la firma de un antropólogo colegiado y habilitado para planes de desarrollo concertado, planes ambientales y planes de vida, instrumentos que en la práctica suelen acompañar la viabilidad social de proyectos extractivos en territorio indígena. La consulta previa, reconocida por el convenio 169 del OIT y regulada por la ley 29785, es obligación del Estado que la propia norma establece como no delegable a actores o no estatales, ni empresas, ni organizaciones indígenas, ni cabría precisar colegios profesionales. Esto está claro en el papel. Lo que no está claro es que ocurre en la práctica administrativa, donde una firma habilitada puesta en un plan de vida o en un componente social puede terminar funcionando como un sustituto simbólico a la consulta. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay además un dato calendario que no podemos pasar por alto. La ley 3267 se promulgó el 19 de junio de este año, 10 días antes de que la OMPE confirmara oficialmente el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial y semanas antes de que ella asuma la presidencia el 28 de julio. Al frente de un gobierno que se define por la defensa de la libre empresa y que llega con una agenda marcadamente conservadora. La propia ley fija 60 días calendario. Por favor. Eso ya. La siguiente, me perdí. Bueno, entonces los riesgos que tendríamos, ya lo habló Pablo también, un poco también Luis, el tema de la tecnocracia. El artículo 6 establece que los planes de desarrollo concertado, los planes ambientales, los planes de vida y los proyectos sociales deben contar con la obligación obligatoriamente con la firma de un antropólogo colegiado y habilitado en su especialidad. Lean esto con mucho cuidado. No dice deben ser elaborados por un antropólogo, sino deben contar con una firma de uno. Esa diferencia es el corazón de la crítica. No se regula el ejercicio de la investigación, se crea un mercado cautivo de firmas, donde lo que certifica no es necesariamente el conocimiento producido, sino la habilitación administrativa de quien firma. Esto desplaza el objetivo central de la disciplina, la investigación crítica, de largo aliento, el trabajo del campo sostenido hacia una antropología de consultorías, de escritorio, donde importa el instrumento de gestión firmado y no un proceso que lo sustenta. Y ahora, si quiero centrarme en lo que son los riesgos para los pueblos indígenas, quiero detenerme a una pregunta que me parece bastante inquietante. ¿Qué significa este diseño institucional para los pueblos indígenas, tanto como sujetos de derechos de ley que dicen defender, como profesionales que la disciplina debería estar formando? Empecemos por la primera cara. El artículo 2, inciso F de la ley establece que entre los fines del colegio coordinar con el poder del Estado, las instituciones públicas y privadas, así como los demás colegios profesionales, la defensa del patrimonio sociocultural en lenguas nativas y originarias en el ambiente, entre otros. Es una declaración amplia, casi solemne, pero no hay evidencia pública de que este proceso legislativo que llevó a esta ley haya incluido algún mecanismo de consulta con las comunidades a las que dice defender. No yo estoy afirmando que no lo haya hecho, en absoluto, no tengo cómo demostrar esta ausencia total, he conversado con algunos representantes de organizaciones y todos me lo han negado, pero sí puedo afirmar que no hay un rastro público del proceso. Y ese silencio, tratándose de una norma que se presenta como garante de derechos culturales de terceros, ya es en sí mismo un problema de legitimidad. Ese riesgo de una disciplina que habla y certifica, una ventriloquía, en nombre de los pueblos sin darles voz propia verificable en un proceso mismo que habilita hacerlo. Además, ¿qué pasa con las organizaciones indígenas como IDACEP, CARE,
etcétera, y los profesionales indígenas que hoy cumplen en la práctica funciones que se parecen mucho a las de un antropólogo y que muchas veces las cumplen muchísimo mejor que nosotros, porque conocen su propio territorio, porque lo conocen desde adentro. Pienso que en los profesores interculturales bilingües, en los enfermeros promotores de salud intercultural, en los propios comuneros que facilitan procesos de consulta previa o que levantan expedientes sobre su territorio para defenderlo. Ese trabajo hecho desde el conocimiento situado y la pertenencia no está reconocido por esa ley, no como equivalencia al de un antropólogo titulado, colegiado, con firma. Y aquí hay algo más específico todavía. ¿Qué pasa con un antropólogo ayáni, cahuajún, chipivo, que quiera firmar en nombre de su propia comunidad el plan de vida, por ejemplo, de un río? Está obligado a tener la colegiatura y además a que su firma sirva. ¿Y qué implica que su firma sirva? Pues una matrícula, una inscripción dentro del colegio de antropólogos que le puede costar 2,000 soles, una mensualidad de, pongámosle, 200 soles que tiene que pagar para que su firma esté habilitada. Un estudiante ya, si ustedes como estudiantes, y muchos hemos sido estudiantes sanmarquinos, sabemos de las precariedades y comemos en el comedor universitario, no tenemos al egresar 2,000 soles para no solamente pagar nuestro título, sino para pagar un colegio. Imagínense a sus colegas indígenas que hacen un esfuerzo sobrehumano para estudiar acá, o en las universidades donde se enseña antropología, pues no lo van a hacer. Y claro, como prima la firma, pues la va a hacer cualquier hijo de vecino que ni siquiera conoce la comunidad y que va a ser cualquier mamarracho que pues sea conveniente a los intereses de pues los diferentes proyectos que existen. Es también una traba adicional para los propios pueblos que producen su propio conocimiento certificado en lugar de depender de intermediarios externos en su territorio. ¿Puedes pasar? Sí. Riesgos de la autonomía, acá no me voy a detener, solamente quiero hacer, porque Pablo ya lo dijo muy bien y varias de las cosas que le dijo yo ya no las quiero repetir. Entonces, sí quiero centrarme en un punto que me parece importante. El límite, ya hemos hablado de que pues el Colegio de Antropólogos todavía no está muy claro si va a incidir en si cuando uno quiere ser docente va a tener que colegiarse sí o sí, y si el colegio va a tener que poner los límites de hacia dónde va nuestra línea como antropólogos. Y aquí me preocupa, nuevamente vuelvo al escenario político en el que estamos viviendo, que no se nos pierda los antropólogos, antropólogas, que hacemos trabajos sobre memoria, sobre el conflicto armado interno, sobre corrupción, sobre extractivismo, que es una antropología que resulta para un Estado neoliberal bastante incómoda. Y sobre todo, no solamente el neoliberal, sino un Estado conservador, un Estado, pues como ya sabemos, que se proclama nuestra flamante presidenta, virtual presidenta, todavía no se firma, para distintos poderes en un aparato sancionador sin apelación externa ni transparencia obligatoria. Por lo mínimo, puede ser un arma de censura potencial, no digamos que sea, pongámonos en el mejor de los escenarios. Para cerrar, algunas reflexiones finales muy breves, ya para no cansarlos. La antropología peruana no tiene hoy una demanda laboral, como ya también lo dijo Luis, ni una proyección de crecimiento que justifique un aparato de ese tamaño. Para una disciplina que no ejerce sobre la vida, como la medicina, o la seguridad pública, el tipo de riesgo que históricamente ha justificado la colegiatura obligatoria en otras profesiones, lo que necesitamos y lo que el resto de la región nos muestra como una alternativa viable, no porque haya me perdí. El riesgo histórico,
para una disciplina que no ejerce sobre la vida la seguridad pública, el tipo de riesgo históricamente ha justificado la colegiatura obligatoria en otras profesiones. Lo que necesitamos y lo que el resto de la región nos demuestra como alternativa viable, no porque haya renunciado a organizarse, sino porque cuando lo ha hecho deliberando entre pares y no por imposición legislativa. Son organizaciones gremiales de investigadores que defiendan la libertad de cátedra y que ganen su legitimidad produciendo conocimiento, no administrando firmas. Y a quienes están empezando su formación en esta escuela, la pregunta que les dejo no es solo si les conviene colegiarse cuando ingresen, sino es qué tipo de antropólogos, antropólogas, antropólogues, para seguir molestando a los neoliberales que no les gusta el lenguaje inclusivo, quieren ser. El que certifica desde un colegio o el que entra donde, pues, a muchas personas no les gustan entrar, donde al Estado generalmente no entra, y sostienen con un pueblo una relación que no se agota con un informe firmado, que no se agota con el fin de una consultoría. Esa decisión es intelectual, pero también es política, antes que administrativa, y no debería quedar subordinada a una firma habilitada por una corporación que hasta ahora no ha demostrado estar pensando en la investigación, sino en el control. No domestiquemos una disciplina cuya mayor virtud sigue siendo la de cuestionar los poderes establecidos, incluido el que ahora se ejerce en su propio nombre. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nathalie. Y bueno, el espíritu de esta mesa es abrir a la conversación con docentes y estudiantes, que son, entiendo, la mayoría de los que estamos aquí presentes. Así que